noches. ¿Cómo estamos? En Australia dicen que el jueves es noche de compras. ¿Acá también? Así es, por eso nos faltan algunos. Muy bien, vamos a ir a continuar con nuestro estudio sin pérdida de tiempo. Muchas gracias. Vamos a ir de vuelta a Daniel capítulo 11 y esta vez vamos a irnos al versículo 41, que va a ser nuestro estudio. Daniel capítulo 11, versículo 41. Dice, y vendrá a la tierra gloriosa, y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Muy bien, aquí tenemos que identificar un símbolo. Hay tres símbolos, pero esta noche nos vamos a concentrar en la primera parte de este versículo, donde dice, vendrá a la tierra gloriosa y muchas naciones caerán. La palabra naciones, a lo mejor en su Biblia, está italizada, ¿sí? Eso quiere decir que no está en el original. Entonces, el original dice, y vendrá o entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán. Entonces, ¿quién es el que entra a la tierra gloriosa? Al texto siempre le hacemos preguntas. ¿Quién es el que entra a la tierra gloriosa? ¿Quién es el que, la palabra entrar se puede también traducir atacar? ¿Quién es el que ataca a la tierra gloriosa? Es el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Babilonia espiritual, que está conformada por tres cuerpos. ¿Quiénes son? ¿Se acuerdan? Lo estudiamos ayer en lujo de detalles. ¿Quiénes son los que conforman a la Babilonia espiritual? Muy bien, entonces es la bestia, falso profeta y el dragón. Que la bestia representa al catolicismo, falso profeta representa al protestantismo que ha apostatado y el dragón representa a todas las otras religiones paganas y al espiritismo. Entonces, este sistema va a entrar a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? ¿Cuál es la tierra gloriosa? Bueno, la tierra gloriosa es, en las Sagradas Escrituras, es Israel. Israel. Cuando era literal, cuando Israel era una nación que vivía allá en Canaán, en un punto geográfico, Israel era literal. Ya eso lo aprendimos, ¿se acuerdan? Pero por el hecho de que Israel fue rechazado como el pueblo escogido, y en su lugar se levantó un Israel espiritual, la iglesia. Entonces ahora la tierra gloriosa ya no representa la tierra de Canaán allá en el Medio Oriente, sino que es símbolo de la iglesia. Pero específicamente en el tiempo del fin se refiere al remanente. El tiempo del fin, la iglesia del tiempo del fin es el remanente. ¿Y quién es el remanente? Es la iglesia adventista del séptimo día. Esto es repaso, eso ya lo determinamos, lo comprobamos. Entonces, vamos a leer ahora el texto en forma
literal. Y el rey del norte, la Babilonia espiritual, entrará o atacará a la iglesia adventista del séptimo día. Cuando hablamos de iglesia, ¿de quién estamos hablando? Cuando hablamos de iglesia, en las Sagradas Escrituras, ¿se refiere a quién? A la iglesia es el grupo, el cuerpo de creyentes en Cristo Jesús, que han sido salvos a través de una experiencia de fe y por la gracia en Cristo Jesús. Así que cuando hablamos de iglesia, no nos estamos refiriendo a un edificio, a una estructura, a una organización. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando ¿de quién? Del cuerpo de creyentes que están bajo la cabeza de Cristo Jesús. Entonces, los creyentes incluye ¿a quién? Desde el más grande de los siervos, que son los líderes, hasta el miembro de iglesia. Todos aquellos son parte del cuerpo de Cristo Jesús. El Señor los ha llamado a servir en distintas capacidades, nos ha dado distintos dones, pero todos somos parte del cuerpo. Cristo Jesús es la cabeza. Y en el caso de la iglesia adventista, el cuerpo de creyentes tiene una organización, tiene una estructura, pero esa estructura no es la iglesia, es parte del cuerpo. ¿Queda eso claro? Porque es Cristo el que nos salva, no la estructura. Tenemos que entender aquello. Es absolutamente esencial que entendamos que no hay iglesia que salve. No hay organización que salve. ¿Quién es el que salva? Es la cabeza, Cristo Jesús. Si a usted le cortan la cabeza, se murieron. ¿Cierto? Entonces, la organización es esencial. Siempre Dios ha tenido un pueblo organizado. Pero la organización no es la iglesia, es parte de la realidad de la iglesia. Es como que uno se junte en un edificio. Como este edificio uno se puede juntar debajo de un árbol y es la iglesia juntándose en el árbol. Es la iglesia juntándose en el templo. Es la iglesia juntándose en un salón. El salón no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de creyentes. Amén. Así que al ver eso, ¿dónde se originó la iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Y qué día guardaba esa iglesia? Claro, cuando se juntó Adán y Eva con Dios fue la primera iglesia. ¿Y qué día se juntaron a adorar a Dios? El sábado, pues. Así que desde el principio la iglesia de Cristo siempre ha adorado el sábado. Amén. Muy bien. Entonces, estos versículos debiera a nosotros darnos alarmas. Porque dice que Babilonia va a atacar a la iglesia adventista. Entonces, esta noche vamos a hablar de aquel ataque. Ya se ha llevado a cabo y estamos viendo los estragos de aquel ataque. Ahora, dice, y vendrá. La palabra venir es un ataque, pero no es un ataque violento. Viene otro ataque contra el pueblo de Dios, porque por lo general cuando nosotros pensamos del ataque de Babilonia contra el pueblo de Dios, nosotros pensamos cuando se levante la ley dominical y venga la pena de muerte y busquen para destruirnos. Eso es, por lo general nosotros pensamos de eso, y eso se encuentra en el versículo 45. 45 es el ataque violento en el cual Babilonia va a buscar destruir al remanente. En este ataque, él no está buscando destruir al remanente. Dice que entra. Es un ataque como de infiltración. Interesante, ¿no? Y luego dice la palabra muchas o muchos. No dice naciones. Muchos. Y dice que muchos, ¿qué dice?
La palabra naciones no está en el original, así que aquí no nos ayuda el significado porque saca el significado de el pueblo de Dios y lo centra allá, en las naciones. No, dice que va a haber un ataque al pueblo de Dios y dentro del pueblo de Dios muchos caerán. La palabra caerán en el original, se las voy a leer aquí, quiere decir que stumble, se tropezarán, que van a quedar como que estuvieran borrachos, confundidos, van a quedar no sabiendo en qué dirección ir. Eso es lo que significa la palabra caerán. La palabra muchos puede ser también traducido, y es más literal, multitudes. Así que dentro del pueblo de Dios, producto de este ataque, van a haber multitudes que van a quedar como que fueran borrachos. Van a quedar confundidos. No van a saber la diferenciación entre esto ni lo otro. ¿Lo vemos hoy en día? Yo me acuerdo cuando yo era niño, había una identidad adventista y había un propósito por el cual existíamos. Hoy en día es como que todo eso quedó en el aire. La palabra muchos también puede ser traducida ancianos, que eran los líderes del pueblo, líderes y capitanes. Así que este ataque es específicamente ¿hacia quién? Hacia los líderes del pueblo. Qué increíble que fue todo profetizado. Así que el libro de Daniel nos dice que la iglesia adventista iba a ser el foco de un ataque concertado para confundirla, para que fuese dejada borracha, para que no supiese su misión, para que no hablase lo que tiene que hablar. Porque el rey del norte sabe de que si la iglesia adventista predica su mensaje, él es desenmascarado ante el mundo y perdería totalmente su influencia. Entonces hay que callar al perro a todo costo. Y el ataque específicamente concertado, centrado en los líderes. ¿Por qué? Porque si tú confundes a los pastores y a los líderes, por natural, el pueblo va a ser confundido. Y el resultado es un pueblo borracho. Por eso que a los 144,000 se los dice que ellos no se contaminaron con mujeres. Porque ¿qué hacen las mujeres? Lo aprendimos ayer, las prostitutas. ¿Qué le dan al mundo? El vino del furor de su fornicación. ¿Para qué? Para emborracharlos, pues. ¿Y qué es ese vino? Son sus doctrinas, sus enseñanzas. Y aquí hay 3 niveles de enseñanzas. Están las enseñanzas católicas, están las enseñanzas evangélicas o protestantes, y están las enseñanzas espiritistas. Entonces, esto nos muestra que a pesar de que la iglesia adventista es el remanente, es una iglesia en problema. Es una iglesia con grandes problemas. Y eso es lo que les voy a mostrar esta noche, que toda profecía en el Nuevo como en el Antiguo Testamento que nos muestra el remanente
muestra al remanente en problemas. Vamos al libro de... Cuando estamos hablando del remanente, ¿de quién estábamos hablando? De nosotros. Yo aquí no me estoy refiriendo a nombres personales, instituciones. Aquí nos estamos hablando a nosotros. Yo soy pastor. Yo soy parte de este grupo. Entonces aquí nos estamos mirando el ombligo, nos estamos haciendo una autoexaminación. El propósito de esta presentación no es juzgar ni atacar. El propósito de esta presentación es ver lo que la profecía dice y mostrarnos la condición del remanente. Amén. Muy bien, vamos entonces a Génesis capítulo 6. El libro de Génesis 6 es el capítulo del diluvio y nos muestra la historia de lo que ocurrió antes del diluvio y por qué el diluvio vino. Y el Señor Jesús nos da un principio. Dice que esta historia no tan solo es histórica, sino que también es profética. Dice el Señor Jesús, así como fue en los días de Noé, también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Así que el Señor toma paralelismos. En otras palabras, esta historia es típica. ¿Qué es típica? Es una profecía dada en forma de historia, y una historia típica tiene un antitipo, que es el cumplimiento de aquella historia en el futuro. Por ejemplo, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, esa es una historia, pero es también una profecía, y eso es lo que llamamos tipo y antitipo. Es una historia que va a tener un cumplimiento en el futuro. Esa historia está prediciendo algo. Entonces, las historias del Antiguo Testamento, muchas de aquellas historias son proféticas. Y esta es una de ellas. Leamos. Y acaeció, voy a irme a mi versión. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, aquí está la iglesia, que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Aquí la historia nos está mostrando que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, viviendo antes de la segunda venida de Cristo, porque el diluvio es representación de la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios viviendo antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es ese pueblo de Dios? La iglesia adventista. Viviendo antes de la segunda venida de Cristo, ¿qué le va a pasar? Le van a gustar las mujeres que están en el mundo. ¿Y qué es una mujer en profecía? ¿Son qué cosa? Son iglesias. Se va a enamorar de las iglesias del mundo. Y sigamos leyendo. Porque eran ¿qué? Hermosas. Se tomaron mujeres, escogiendo entre todas ellas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Así que la razón por la cual el diluvio viene no es tanto la maldad del mundo, sino es lo que está ocurriendo dentro de la iglesia. Y después dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Así que hubo una íntima relación. Algunos dicen, ¡ay, pero pastor! Mire, la iglesia está participando en el ecumenismo, el presidente, vía un pastor. Pero ¿y qué nos sorprendemos si ya estaba profetizado? Nos sorprendemos porque no conocemos la profecía. Y nos escandalizamos. Y ya te voy a mostrar que los escándalos tienen como propósito destruir tu fe para que abandones el remanente. Así que se juntaron, tuvieron una relación íntima.
Y también después que entraron los hijos de las hijas a los hombres y le engendraron hijos. Vienen hijos de esta relación. Y miren los hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Así que nace una generación dentro del remanente que es autoexaltada. Los hombres de renombre estaban en la generación de Caín. Ahí se los conoció de que ellos eran metalúrgicos, que hacían instrumentos. Todo lo que hacían se les dio. Eran hombres de renombre, eran autoexaltados, eran centrados en sí mismos. En el pueblo de Dios, tú ves la genealogía de Set, no se sabe ni uno lo que hizo. ¿Por qué? Porque no hay hombre de renombre en el pueblo de Dios. El único de renombre en el pueblo de Dios en la cabeza es Cristo Jesús. Pero producto a esta relación, ¿qué ocurre? Salen hombres fuertes y que son de renombre en la iglesia. Y saben ustedes que somos re buenos nosotros para tener hombres de renombre, estrellas. Hemos hecho de pastores, de predicadores, estrellas, ¿sí o no? Los seguimos. Por eso a mí me dicen, pastor, yo lo sigo. No me siga a mí, siga a Jesús. Si no es el pastor Samuel Braga, yo soy un burrito, el Señor a mí me puede sacar, puede poner un burro en mi lugar y se llenaría este lugar. ¿Sí o no? Un burro que habla, y hay un burro que habla. Ojalá vinieran a hablar un burro que habla. O si quiere el Señor, una piedra podría él hacer. Él es misericordioso que me usa a mí. Entonces, pero hemos hecho producto de esta relación ilícita, hemos hecho de los hombres nuestra salvación. Entonces la Biblia predice que iba a haber una relación ilícita entre el remanente y las iglesias del mundo, las iglesias caídas. Es lo mismo que dice Apocalipsis. Nuestra tentación no es tanto la iglesia católica, nuestra tentación son los evangélicos, su teología. ¡Uy, la justificación por la fe! ¡Sálvate! El Señor te perdona, te ama, no hay necesidad de vencer el pecado. Toda esa es teología evangélica, no es teología remanente. Entonces, cuando uno comienza a ver la profecía, le voy a mostrar otra ahora, la profecía, uno dice, pero estaba todo predicho. Vamos al libro de Números. Números capítulo 25. Números capítulo 25, habitó, versículo 1, y habitó Israel en Sittim. El contexto de esta historia, Israel se le han acabado los 40 años de andar en el desierto. ¿Por qué fueron enviados al desierto? Porque eran bien fieles. Tenían una fe en Dios, pero fantástica. ¿Por qué fueron enviados de vuelta al desierto? Porque no creyeron la palabra de Dios. ¿Y a quién representa Israel? Israel en el desierto representa a nosotros. Es decir, no hay nada que creerse porque somos el remanente. Entonces fueron enviados al desierto, ahora se le acabaron los 40 años de rebelión en el desierto, son traídos de vuelta, están a punto de entrar a Canaán. Lo único que los separa es el río Jordán. Están mirando para el otro lado. Y mire lo que dice. Y el pueblo comenzó ¿a qué? ¿A qué? ¿Quién? ¿Con quién? Con las hijas de... ¿Quiénes eran las hijas de Moab? Eran las sacerdotisas del culto pagano. Los moabitas eran parientes de los israelitas. Los evangélicos, los protestantes. ¿Y qué pasó? Ellas vinieron y se infiltraron en el pueblo. Mientras los líderes estaban planeando el ataque y la entrada a Canaán, ellas se infiltraron como que eran amistosas, comenzaron a ser amigos específicamente de los líderes. Ya lo vamos a ver. Y mire lo que ocurrió. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así que esta profecía nos muestra de que la iglesia adventista, muchos, al unirse con el vino que nos dan ellas, ¿qué va a pasar? Vamos a apostatar. Y cuando venga la ley dominical, que es adoración al Dios Sol,
la gran mayoría se va a postrar. Versículo 3. Y se acercó el pueblo a Baal Peor. Baal Peor era un dios terrible, había que sacrificar a los hijos. Los cultos eran inmorales. Y ellos fueron y se postraron. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. ¿Quiénes fueron los que llevaron al pueblo a la apostasía? Fueron los líderes. Así que las moabitas atacaron ¿a quién? A los líderes, a los cabezas del pueblo. A nosotros nos gusta pensar como que somos un pueblo perfecto, que no hay nada malo con nosotros. Pero no es así la profecía. Si ese es el cuadro que nosotros tenemos de nosotros mismos, nos hemos engañado a nosotros mismos, porque la Biblia no presenta ese cuadro de nosotros. Somos un pueblo contumaz, cabeza dura, peor que Israel. Es por eso que a veces predicadores así no somos tan populares. Y Jehová dijo a Moisés, toma los líderes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los suyos que se ha juntado a Baal Peor. Así que viene una obra pero súper dura. El pueblo se va a dividir en dos. ¿Cuál es la división? A eso le llamamos el zarandeo. Se va a dividir en dos, pueblo fiel, pueblo infiel. Y los que sean infieles, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a perecer. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, que estaban llorando a la puerta del tabernáculo de la congregación. Así que el pueblo se dividió claramente en dos. Había un grupo que estaba en abierta rebelión y decidieron que ellos iban a traer, no importa lo que pasara, iban a traer la apostasía. ¿A dónde? Al campamento. La iban a empujar para que los otros participaran y fuera aceptada. Pero había otro pueblo que estaban haciendo ¿qué? Estaban llorando y postrados orando ante Dios, ante el templo, por las abominaciones de Israel. ¿Se acuerdan ustedes que en el libro de Ezequiel, capítulo 9, se dice de que los que recibirán el sello son ¿quiénes? Los que están llorando y llorando por las abominaciones que son cometidas en Israel. Así que claramente el pueblo se va a dividir en dos. Fieles e infieles. Y los fieles no van a estar, te fijas que los fieles no se paran y comienzan a criticar, a apuntar el dedo. No, ¿qué están haciendo? Están orando. Están rogando a Dios en favor del pueblo. ¿Y qué hizo este hombre? Dijo que trajo a una madianita, así que los moabitas y los madianitas se juntaron. ¿No nos habla eso de lo mismo de esta unión? Y que llamaron a un falso profeta, ¿se acuerdan? Balaam. ¿Para qué? Para que viniese a maldecirlos. Y mientras Israel fue fiel, el profeta no los pudo maldecir. Y fue el profeta que representa al protestantismo caído, que le enseñó a la bestia, al rey, cómo hacer caer al pueblo. Les enseñó que si el pueblo era guiado a la idolatría, Dios mismo lo iba a castigar. El profeta había sido un profeta verdadero, pero por amor al dinero se vendió. ¿Y qué fue lo que usó para maldecir a Israel? Usó el espiritismo, la brujería, para maldecir a Israel. ¿Se fijan cómo están todos los elementos de la historia? Interesante, ¿no? Así que los evangélicos, los protestantes, por amor al poder, por amor al dinero, se han vendido su lealtad a Dios
y han entrado en el ecumenismo y se han unido al catolicismo. Entonces la madianita y este varón entran al campamento. Así que eso nos muestra de que la apostasía iba a llegar a ser totalmente abierta. Lo que se practicó allá, a las escondidas, eventualmente vino ¿a dónde? Aquí, al campamento, y se presentó como algo normal, para que todos lo aceptaran. Eso es donde estamos nosotros hoy. Miren el nombre de estos dos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar. ¿Quién era Finés? Era sumo sacerdote, hijo de Aarón el sacerdote, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Así que aquí hay un sumo sacerdote que se pone de pie. ¿Quién es el sumo sacerdote que se pone de pie? Jesús, pues así que Finés representa a Jesús. ¿Cuándo se pone de pie? Al fin del tiempo de gracia. Así que al fin del tiempo de gracia, todos aquellos que han apostatado, todos aquellos que se han unido, todos aquellos que han tomado del vino, ¿qué pasa con ellos? Se van a perder. Triste, pero así va a ser. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Estoy buscando aquí el nombre de... Aquí está, versículo 18 ahora. Por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os ha engañado en el asunto de Peor y en el asunto de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana. No, estoy buscando en un versículo donde nos dan los nombres de los dos. Aquí está, el 14. Y el nombre del varón muerto, que fue muerto con la madianita, era Zimri. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba la madianita? Cosbi. Cuando ves nombres en la Biblia, los nombres significan algo. Y por lo general te están dando un mensaje. El nombre Zimri dice, se traduce mi música. Y Cosbi, mentira, engaño. Si los unes a ambos, música engañosa. ¿De qué nos está hablando eso? De que de una de las maneras en que la apostasía entra a la iglesia es a través de un sistema de adoración falso. Wow. Está escrito ahí, hermanos. Entonces nos muestra en el tiempo del fin, va a haber una tremenda apostasía, el mal se va a hacer presentar dentro de la iglesia como que fuera normal, y uno de los medios a través del cual entra es un sistema de adoración falso. El pueblo se va a dividir en dos grandes grupos, va a haber un tremendo zarandeo, una división. Los que son salvos y los que se pierden. Los que son salvos son aquellos que perseverarán en la oración y en la intercesión. No se van a dedicar a andar publicando los pecados del líder, de esta institución. No. Cuando llega la apostasía, uno tiene que vigilar que uno no caiga en ello. ¿Te acuerdas lo que el ángel le dijo a Juan? ¿Por qué te maravillas? Porque Satanás está buscando, si es posible, engañar a los escogidos. Así que las artimañas van a ser tan delicadas, tan sutiles, que cualquiera de nosotros puede caer. La única manera de no ser engañado es postrarse humildemente a los pies de Cristo y depender de Él. Si tú te estás fijando en los pecados de tal líder, en lo que estos hicieron, vas a terminar de la misma manera. Interesantes las profecías, ¿no? Vamos a otra. Vamos al libro de Ezequiel.
capítulo 37. Esta es más conocida. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo. El original dice de un valle, que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Cuando un hueso está muy seco, ¿qué te dice? Que ha estado muerto, pero muchos años, ¿cierto? Entonces seguimos leyendo, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué le responderías tú al Señor? ¿Cuál es la respuesta racional? No. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que un hueso que estuvo muerto por siglos vuelve a la vida? Miren la respuesta de Ezequiel. Ezequiel no se atreve a dar respuesta. ¿Qué le dice? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Quién son estos huesos? Bueno, el versículo 11 nos dice, el versículo 11, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quién? La casa de Israel. Pero entonces vamos a preguntarnos, ¿la casa de Israel cuándo? Y hay algunos detalles que nos ayudan a encontrar el tiempo de la visión. ¿Cuándo es la casa de Israel? Lo primero es el valle, el símbolo del valle, donde dice el versículo 1, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Qué simboliza el valle? Vamos al libro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Así que, ¿qué representa el valle? No, el valle representa juicio. Dice el versículo, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas. Así que, ¿qué representa el valle? Juicio. Entonces, cuando los huesos están en el valle, ¿qué te dice eso? Que los huesos están ¿en qué cosa? En la etapa del juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? El 22 de octubre del año 1844. Así que, ¿quiénes son esos huesos? Somos nosotros. Los huesos somos nosotros. Nos creemos la última chupada del mate, como decimos los chilenos, pero en realidad, dice el Señor, no, mire, usted se cree la última chupada del mate, pero no son nada más que huesos secos. Wow. Y cuando tú lees los capítulos que siguen, capítulo 38 y 39, te das cuenta que el rey del norte se está levantando para venir a atacar a Israel. Gog y Magog. Sí, que ahí encontramos que este es el pueblo del juicio. Hay otro pueblo que se llama el pueblo del juicio. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un pueblo en una profecía que se llama el pueblo del juicio. ¿Se acuerdan quiénes son? Laodicea, el pueblo del juicio. ¿Y quién es el pueblo del juicio? ¿Quiénes son Laodicea? Aquí está, pues. Este tiene nombre. ¿Por cuánto tiempo han estado muertos los huesos? Algunos creen que nuestro problema es solamente en las últimas décadas. No, nuestro problema es muy antiguo, viene de muy lejos. Por primera vez, Dios designó a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a través de su profeta en el año 1854. Así que desde allá viene el problema.
¡Wow! Así que nosotros no estamos durmiendo. Nosotros estamos ¿qué? Estamos muertos. Por eso se necesita, ¿qué se necesita? No se necesita que nos despierten, se necesita un reavivamiento, que significa una resurrección. Entonces, ¿te fijas la pregunta que Dios le hace a Ezequiel? Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Entonces, para nosotros como seres humanos, es imposible. Entonces Dios le da una profecía a Ezequiel. Mira, la profecía en Ezequiel capítulo 37 nuevamente. Le da una profecía que Ezequiel tiene que pronunciar. En otras palabras, Ezequiel no tiene que vivir por lo que ve. Ezequiel tiene que vivir por la palabra de Dios. Porque si vive por lo que ve, entonces se va a desanimar. Porque ¿qué es lo que ve? Huesos secos. Un valle lleno de huesos secos. ¡Qué lindo! Y dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. Y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Eso es lo que Ezequiel tenía que vivir. No vivir por lo que ve, sino que vivir por la palabra de Jehová. Amén. Así que a pesar de que somos huesos secos, Dios tiene un plan para nosotros. Amén. ¿Y cuál es el plan? Poner su espíritu en nosotros y que vivamos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a escoger vivir? Porque hay muchos hoy día mirando a la iglesia y diciendo, la iglesia ya se volvió Babilonia, la iglesia ya apostató. Tenemos que arrancarnos. Ellos están viviendo por lo que ven. ¿Pero por qué hemos de vivir? Por lo que Jehová dice, no por lo que nuestros ojos ven. ¿Amén? Amén. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Jehová. Muy bien, esto vamos a volver a estudiarlo, porque cuando tenemos que no tan solo ver la situación del remanente, sino que el futuro del remanente, que es lo que Dios ha profetizado, que va a ocurrir con el remanente. Pero ahora estamos viendo la situación. Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 1 y capítulo 2 es una representación simbólica de un ataque de langostas a la tierra de Israel. Y la tierra de Israel queda deshecha. Todo lo verde ha sido comido, queda totalmente deshecha. Y en el capítulo 2, en el versículo 20. Y sabemos que estos son los últimos días porque habla de la lluvia tardía, habla de la lluvia temprana, habla de que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne y que se levantarán profetas y todas esas cosas, son los últimos días. Pero miren cómo Dios llama a este ejército de langostas que viene a la tierra y no deja nada, la deja deshecha. Mire, dice el versículo 20, dice, y haré alejar de vosotros, ¿qué cosa? El ejército del norte. Así que el ataque, ¿de quién es? El ataque es del rey del norte. Y el ataque del rey del norte contra el remanente, ¿cómo lo deja? Deshecho. Deshecho. Dice, y haré alejar de vosotros el rey del norte y lo echaré en la tierra seca y desierta. Ya van a ver que Daniel dice lo mismo en el versículo 45. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental y exhalará su hedor y subirá su pudrición porque hizo cosas terribles. Pongan atención. ¿Por qué ponemos atención? Porque esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha predicho de que el remanente iba a sufrir un ataque y que el ataque iba a ser
lo iba a dejar deshecho, en una situación terrible. Pero Dios también dice de que Él va a intervenir y va a remover eso de su pueblo y viene una gran resurrección. Muy bien, podría mostrarle algunos más en el Antiguo Testamento, pero ahora vámonos al Nuevo Testamento. Mateo 24, versículo 10. Mateo 24 son las señales de la venida de Cristo. Los versículos 4 al 8 son las señales en el mundo. Los versículos 10 hasta el 14 son las señales en la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 10. Y entonces muchos ¿están leyendo, no? Muchos ¿qué? Escandalizarán o se tropezarán. La palabra en griego es la palabra escandalizo, que quiere decir tropiezo. De ahí viene nuestra palabra escándalo. Y por eso en mi versión dice muchos serán escandalizados, se escandalizarán. ¿Por qué creen ustedes que muchos dentro de la iglesia se van a escandalizar? Porque las cosas están yendo perfectas. No, ¿qué es lo que causa que alguien se escandalice? Un escándalo. Así que la profecía dice que dentro del pueblo de Dios van a haber escándalos. ¿Y cuál es el propósito de escándalo? Que tú te escandalices y pierdas tu fe. Mire las distintas avenidas que usa Satanás dentro de la iglesia para que el remanente pierda su fe. Uno son escándalos. Llevarte a ti a escandalizarte para tropezar y dejar de creer y abandonar. Segundo, versículo 10. Y se entregarán unos a otros y unos a otros, ¿qué cosa? Se aborrecerán. Así que va a haber paz dentro de la iglesia y va a ser todo felicidad. ¿Eso es lo que está diciendo ahí? No. Va a llegar el momento que nuestros hermanos nos van a entregar. Y va a haber odio dentro de van a haber dos grupos. Bueno, la verdad es que van a haber tres grupos. Yo se los voy a mostrar ahora. Van a haber dos grupos que no son cristianos. Se odian entre ellos. Eso no es cristianismo. Pero ¿con qué razón Satanás lo está haciendo? Claro, para que el hermano te trató mal, te acusó, te hizo esto, a lo mejor un líder te levantó falsas calumnias, y sepa uno las cosas que pueden pasar, y tú digas, no vale la pena, y pierdas tu fe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando Satanás? Si es posible engañar, ¿a quién? A los electos, al pueblo de Dios. Y luego dice, y muchos, ¿qué cosa? Falsos profetas se levantarán. Aquí los falsos profetas tienen no profetas en forma de profetas, aunque se han levantado profetas, realmente muchos que hablan en el lugar de Dios. Porque un profeta es que habla en el lugar de Dios. Pero un pastor también habla en el lugar de Dios. Así que aquí nos muestra que se levantarán muchos que van a enseñar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Y qué pasará? Dice que ¿a cuántos van a engañar? A muchos van a engañar. A muchos engañarán. Multitudes serán engañadas por falsas doctrinas. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo que soplarán todo tipo de vientos de doctrinas. Van a soplar dentro del pueblo de Dios. ¿Cuál es el propósito? Engañarte. Ese es el único propósito. Satanás, su sueño es que tú te pierdas. Ese es su sueño. Y como ya estás en la iglesia, ¿qué es lo que él quiere hacer? Él quiere destruir la iglesia, quiere infiltrar la iglesia y hacer que la iglesia, a través de todas estas cosas, quede emborrachada, no sabiendo por qué está aquí, no cumpla su misión, y en vez de eso nos agarremos de coscacho los unos a los otros, nos pongamos a pelear, que por la ordenación de la mujer, que por esta doctrina, por la otra doctrina, hayan escándalos, el líder se escapó con 10 millones de dólares, ¿cuál es el propósito yo de venir a la iglesia? Mira, el pastor se arrancó con otra mujer, yo pensaba que esta era la iglesia verdadera, me voy.
Y ahí Satanás queda listo. Así que van a haber muchas falsas doctrinas. Y luego dice, versículo 11, y engañarán a muchos. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está. Pero esa palabra de multiplicar la maldad, literalmente lee, por haberse multiplicado la violación de la ley dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, las falsas enseñanzas siempre llevan a la desobediencia a la ley de Dios. Es por eso de que los protestantes se han vuelto falsos profetas. Porque ellos dicen hablar por Dios, pero en el tiempo del fin van a llevar al mundo a violar la ley de Dios en la imposición del domingo. Y nos dice aquí que las enseñanzas que entran, las falsas enseñanzas que entran al remanente, van a dar como resultado que dentro del remanente, el remanente que dice guardar los mandamientos de Dios, va a vivir en violación a la ley de Dios. El adulterio, la fornicación, las mentiras, la quebrantación del sábado, el amar al mundo y creer que somos cristianos. La enseñanza que dice, tú vas a seguir pecando hasta que Cristo venga. ¿Qué es el pecado? Es la violación de la ley de Dios. Así que esa enseñanza nos enseña a violar la ley de Dios. Es una enseñanza falsa, ¿no? La codicia, todas esas cosas son resultado de falsas enseñanzas. ¿Las escuchamos o no? ¿Las vemos? Claro que sí. Versículo 13. Más el que... ¿Se fijan que hay 3 grupos? Hay 2 grupos que se están peleando, se odian, están tratando de tener control, conservadores y liberales. Pero hay un grupo. Un tercer grupo que es el grupo fiel. Esos son los que están orando, los que están llorando, los que están clamando a Jehová por las abominaciones. Y la palabra perseverar en este versículo significa tomar pacientemente lo que llega a la vida. Entonces estos son los que con paciencia esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Ellos no se alteran por lo que está ocurriendo. Les duele y los lleva a ¿qué cosa? A la oración, a la intercesión. A ser fieles, más fieles a Dios en el medio de la apostasía, en el medio de la oscuridad. Van a ver estrellas que brillarán por su refulgor. Es en el medio de la oscuridad que se ve el firmamento, ¿cierto? En medio de la apostasía, cuando aparece que todo se acabó, que ya no hay esperanza para el remanente, es ahí que van a salir y van a brillar las estrellas más brillantes. Van a haber otras que se apagarán. Y son este grupo que cumplirán el versículo 14. Y será predicado este evangelio a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Quién va a ser aquello? ¿Otro pueblo? No, ¿quién va a ser que lo cumplirá? El pueblo que permanece fiel a pesar de lo que está ocurriendo. Y ellos serán los que llamarán a los que están en Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Amén. Muy bien, capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué son vírgenes? ¿Qué representa una virgen en la palabra de Dios? Representa a una iglesia que no ha cometido fornicación. En otras palabras, una iglesia pura, una iglesia que tiene una fe pura. ¿Y cuándo están viviendo estas vírgenes?
antes de la segunda venida de Cristo. Dice que a medianoche escucharon un llamado que decía, versículo 26, a la medianoche fue oído el clamor que decía, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así que esta es la iglesia viviendo antes de la segunda venida de Cristo. Pero dice, 5 de ellas eran prudentes, sabias, y 5 fatuas o insensatas. ¿Qué es lo que produce la diferenciación de fatua o sabia? La preparación que hicieron. Unas se prepararon y llevaron aceite consigo mismas en sus lámparas. Las otras dijeron que no lo iban a necesitar. Entonces, el aceite representa la obra del Espíritu Santo y la obra del Evangelio, de la gracia en el corazón. Las sabias, ambas se quedan dormidas, pero las sabias duermen preparadas. Las fatuas duermen sin preparación. Y cuando viene, dice que se despiertan, dice entonces, versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Todas tenían la lámpara que representa ¿qué? La palabra de Dios. Pero unas tenían la gracia de Dios que les capacitaría para confrontar la emergencia, las otras no tenían la gracia de Dios para confrontar la situación en la que estaban. Y dice el versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces se encuentran destituidas en el momento que de la emergencia, se encuentran destituidas. Entonces, ¿en cuántos grupos se dividió las vírgenes? Antes que viniera la emergencia, había tan solo un grupo. Eran vírgenes. ¿Quién era el que sabía que eran insensatas o sabias? Dios. ¿Qué es lo que determinó si eran insensatas o sabias? Su preparación, su experiencia con Cristo, el desarrollo de un carácter. Cuando viene la emergencia no, ¿cómo se llama? Hace vírgenes. La emergencia determina quién está listo, quién no está listo. Y las mujeres, las fatuas, nos dice el versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a los prudentes, danos de vuestro aceite, mas las prudentes respondieron diciendo, no, ¿cómo es que ellas no les dan de su aceite? Es que una experiencia, el carácter desarrollado en relación con Cristo por años, no es algo transferible. Eso es algo que se debe desarrollar caminando con Jesús. No sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Id más bien a los que venden el Espíritu Santo, y comprad para vosotras. ¿Quién es el que vende la salvación? ¿Y quién es el que vende el Espíritu Santo? ¡Wow! Así que van a ver de nuestro pueblo, se van a unir a ellos para sentir que están aprobados y salvos. ¡Wow! Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron en las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué es el cierre de la puerta? El fin de la gracia. Hay algunos adventistas que enseñan que no hay fin de gracia. No te preocupes, esas cosas no es mentira. Esas son cosas que nosotros agarramos de error. No, ahí está. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dice el Señor? Nunca os conocí. ¡Wow! Qué terrible, ¿no? Entonces la decisión es eternamente incambiable. Un cuadro más. Versículo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2.
Versículo 5. El apóstol Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. ¿No os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? No, vamos a leer desde el versículo 1. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestra manera de pensar. Ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? Es el rey del norte. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición? Es el papado. El cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta, ¿dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El templo de Dios. Hay dos templos, o uno. Hay un templo, pero se manifiesta en dos realidades. Hay un templo celestial donde Jesús está en este momento haciendo una obra de juicio. Hay un templo terrenal. ¿Cuál es el templo de Dios en la tierra? Su iglesia. Su iglesia es su templo, porque Dios mora en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y por lo tanto, en forma conjunta, nosotros somos el templo de Dios. ¿Cierto? El papado no se puede sentar en el templo de los cielos haciéndose pasar por Dios. En la Edad Media, él se sentó ¿en qué templo? En el templo de la iglesia. Y en el tiempo del fin, ¿en qué templo se va a sentar? Este es el templo de Dios en la tierra. ¡Wow! Eso es como se llama, nos asusta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Va a dejar de ser el remanente? No, pues. Porque Dios va a intervenir. Cuando ustedes leen el libro de Jeremías y la historia de los reyes y las crónicas y ven la apostasía de Israel, paganos se volvieron, sacrificaban a sus hijos, llenaron el templo de bestias e imágenes, adoraban al sol, tenían sacerdotes homosexuales. En todas las colinas de alrededor de Jerusalén tenían, como se llama, ídolos y iban a los cerros y hacían las cosas peores. Y en el valle de Tofet sacrificaban a sus hijos en el fuego. ¿Los castigó Dios? ¿Los zarandeó, sí o no? No, terrible. ¿Cómo fue? Vino el rey del norte, Babilonia. ¿Y qué hizo? Destruyó a Jerusalén. Eso es lo que llamamos zarandeo. Pero dejó Israel de ser el remanente de Dios. Dios separó a lo infiel de lo fiel. Y lo fiel, a pesar de que fue enviado a Babilonia, siguió siendo el pueblo escogido. Y eso es lo que tenemos que meternos entre estas dos orejas y entre estos dos templos. ¿Cómo se llaman las sienes? Que a pesar de lo que está ocurriendo, Dios tiene un plan para su pueblo. Y déjeme decirles, las cosas se van a poner peor. Hay que afirmarse el cinturón, porque Satanás tiene un plan, y es un plan, es que engañar a los escogidos. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos el remanente, pero somos el remanente que ha sufrido un ataque y no parece remanente. En este momento el remanente parece ¿qué? Un valle de huesos secos, vírgenes durmiendo, ¿sí? Un campo de batalla, divididos, peleados. Hay todo tipo de cosas ocurriendo en nuestro medio, ¿sí o no? Y si lo negamos, vivimos en una mentira.
Y muchas veces eso es lo que queremos hacer. Presentar como que todo está bien, hermanos. No todo está bien. ¿Cierto? Tenemos que ser honestos. Esta es la realidad. Pero somos el remanente. Dios nos ha dado el privilegio de pertenecer al pueblo que Dios ha levantado para predicar un mensaje a todo el mundo y preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Pero hay 3 grupos dentro de este pueblo. 2 se odian y están agarrados a las mechas. Nosotros tenemos que ser de aquellos que perseveran hasta el fin, aquellos que se postran ante el altar y oran a Dios para que tenga misericordia de su remanente, aquellos que claman a Dios y lloran por las abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo. Amén. No nos dediquemos a criticar, a apuntar el dedo, a publicar. No, ¿qué tenemos que hacer? No vivir por lo que vemos, sino por la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios indica que Dios tiene un plan para su pueblo. Amén. Mira, en Isaías, en Génesis 6, la historia del diluvio. ¿De dónde surgió el remanente? ¿Quién era el remanente? Noé y sus hijos. ¿De dónde salieron? De una iglesia que estaba rebelde. ¿Sí o no? En Números 25. Un pueblo dividido, los líderes en apostasía, el pueblo postrado ante Baal, un líder trayendo a una prostituta al campamento. Pero ¿quién tuvo la victoria? Israel tuvo la victoria. Amén. Fue librado, Dios le dio victoria y después los fieles entraron a Canaán. En Joel, ¿qué hace Dios? Saca al rey del norte y les envía la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y el pueblo de Dios es liberado. ¿Qué pasa en Ezequiel 37? Los huesos muertos son reavivados, son llenos del Espíritu. Y al final de la historia es un ejército lleno del Espíritu. En Mateo 24, ¿quiénes son los que predican? Aquellos que perseveraron. Ellos llevan el mensaje a todo el mundo. Así que todas las profecías que muestran el problema del remanente, muestran la victoria del remanente. Amén. Así que esta noche yo quiero desafiarte a que no te desanimes, a que no te escandalices, a que no odies, a que no veas a tus hermanos como tus enemigos. Lo opuesto, a investigar tu propia vida. A postrarte ante el Señor, a arrepentirte, confesar tus propios pecados. A investigar, hay alguien que no he perdonado, hay alguien que odio. Hay algún pastor, algún líder que me ha hecho mal y que yo... Y luego a investigar, ¿he aceptado alguna falsa doctrina? ¿Alguna falsa manera de vivir? Porque podemos criticar al que están bailando en esas iglesias, pero ¿qué pasa si nosotros estamos tomando té, café, alcohol, comiendo carne y haciendo todas esas cosas y vistiéndonos, amando las películas y todas esas cosas? Ellos son liberales, yo me considero conservador, pero me voy a perder tanto como ellos si no hay un verdadero arrepentimiento en mi vida. ¿Sí o no? Claro que sí, pues. Para ser el pueblo que va a permanecer fiel, tiene que haber una entrega total a la voluntad de Dios. Si no, de una u otra manera el diablo nos va a sacar, queridos hermanos. Y Dios lo va a permitir, porque solos los obedientes entrarán al reino de los cielos. Amén. Nosotros somos el último pueblo, y el último pueblo se la juega el todo por el todo. Aquí Satanás no va a jugar para perder. Satanás se las va a jugar para ganar. Y somos nosotros el ejército que Dios ha de levantar para destruir el reino de Satanás. Y Él lo sabe muy bien. No hay nada que Satanás tema más que la iglesia adventista despierte, sea reavivada y sea llena del Espíritu Santo. Eso es lo que más teme Satanás. Y Él ha puesto todas sus energías, toda su sabiduría para prevenirlo. Y es por eso que nos mantiene perdiendo el tiempo, gastando el dinero en estupideces, cuando hay gente muriéndose de hambre sin la palabra de Dios.
ocupados para tratar de ganarnos la vida y no le predicamos el Evangelio a una persona. Nos mantiene dormidos. ¿Sabes por qué? Porque Él está esperando que se cierre la gracia y sea imposible que tú te salves. Ha llegado la hora de despertar. Todo alrededor nuestro nos grita que el Señor quiere terminar, que Él quiere sellarnos. Pero el Señor no puede culminar la obra a no ser que tenga un pueblo para sellar. ¿Sí o no? Amén. Así que esta noche el desafío es grande. El aferrarse a Cristo y ser totalmente honestos con Él y con nosotros y buscarlo para una total transformación de nuestra experiencia. Amén. Oremos. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por que es clara. Nos muestra, Señor, la realidad en la que estamos nosotros como remanente, hundidos. Y queremos, Señor, arrepentirnos ante tu presencia, porque hemos sido infieles, desobedientes, duros de cerviz. Hemos amado al mundo, las modas, las cosas que el mundo nos da. Hemos vivido en desobediencia, Señor. Y queremos pedirte perdón. Señor, queremos pedir que nos llene nuestro corazón de amor. Amor por ti, amor por la verdad. Que nos hagas obedientes. Llénanos de amor también por nuestros hermanos. Incluso por aquellos, Señor, que nosotros percibimos que están haciendo lo malo. Haz que no gastemos tiempo criticándolos. Tú te levantarás, Señor. Tú harás la obra necesaria de zarandear. Pero, Señor, haz que nosotros nos postremos ante tu trono e intercedamos con toda nuestra alma por las abominaciones que se llevan a cabo en nuestro pueblo. Queremos orar por nuestros líderes, pastores, directores de la conferencia general, de las asociaciones, de tantos lugares, Señor. Nosotros no vivimos las presiones que ellos viven. No llevamos las responsabilidades que ellos tienen y el juicio que ellos sufrirán. Y queremos pedir que aquellos que están haciendo lo equivocado, que tú los guíes al arrepentimiento. Y aquellos que se están de pie haciendo el bien, que les des valentía, que les llenes de tu espíritu, para que uno pueda detener, Señor, mucha maldad. Y a nosotros, haznos fiel en el círculo que nos has dado. Señor, haz que prediquemos el Evangelio. Haz que, Señor, nuestra vida sea investigada y dejemos todo aquello que nos separa de ti, lo dejemos a tus pies. Que haya un reavivamiento en nuestros medios, porque tú has planeado, Señor, resucitarnos y darnos el poder del cielo para cumplir nuestra tarea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.